nombre es Gabriela Siller Pagaza y les voy a estar dando esta presentación sobre lo que aportan las mujeres a la economía. Soy profesora de Economía en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y dirijo el área de análisis económico en Grupo Financiero Base. Agradezco mucho a Un Día por Todos la oportunidad para dar esta presentación a ustedes. Voy a compartir mi presentación. Lo que aportan las mujeres en la economía, pues en realidad aportamos mucho, ¿verdad? Yo creo que todas las mujeres que están escuchando esta presentación dicen, por supuesto que aportamos mucho, pero ¿cuánto es ese mucho? ¿Y en qué rubros aportamos? Inclusive, cuando empecé a buscar artículos para poderles mostrar cifras y artículos de investigación académicos serios, pues me encontré que había muchísima información de toda índole, sobre todo viendo que hay del Banco Interamericano del Desarrollo, del Foro Económico Mundial, del mismo INEGI también hay estadísticas muy importantes y muchos artículos de universidades y consultorías. Esto podríamos dividirlo en dos grandes grupos, en la aportación de la mujer como parte del flujo económico, porque compramos cosas, trabajamos, y del otro lado también en el estudio de la economía, que es lo que hemos aportado. Si vemos como parte del flujo económico, ¿qué es esto? Bueno, el flujo económico contempla que por una parte están las familias, los hogares, y del otro lado están las empresas. Los hogares ofrecen a las empresas su trabajo y bueno, pues como parte de este trabajo remunerado, pues ahí también estamos las mujeres. Y las empresas lo que hacen es que, bueno, pagan por este trabajo y los hogares al recibir este sueldo, pues más tarde compran los bienes y servicios necesarios. Inclusive también desde el punto de vista de las empresas, pues también ahí hay mujeres, obviamente, trabajando, tomando decisiones. Y bueno, pues me regreso acá. Dijimos en parte del mercado laboral, recibiendo un sueldo, ¿cierto? Siendo parte del flujo de la economía, pero también como parte del trabajo no remunerado. De hecho, si nos vamos a la parte más teórica de la macroeconomía, me refiero al libro de macroeconomía de Mankiw, dice ahí que si vemos el indicador más importante de la macroeconomía, que es el Producto Interno Bruto, pues es la producción de bienes y servicios finales dentro de una economía. Inclusive menciona que pues se debería de contemplar toda la producción de bienes y servicios finales que está dentro de una economía. Y dentro de esta producción de bienes y servicios finales, pues también están aquellos trabajos que no se ha podido calcular un valor de mercado o que no se ha monetizado. Supongamos un ejemplo, si yo me hago una sopa en mi casa, pues es para mí, no la voy a vender, pero esa sopa también tiene un valor y entonces estoy realizando una producción dentro del territorio mexicano. En estricta teoría, esta sopa que yo estoy preparando para mi autoconsumo debería de formar parte del Producto Interno Bruto. Sin embargo, imagínense, pues es lo que costaría. Sería imposible, ¿no? Entrar a cada casa y preguntar qué es lo que se ha producido. Por lo que finalmente, pues el cálculo del PIB, que dijimos es el indicador más importante de la economía, pues termina siendo una estimación, termina siendo una encuesta. Pero esto implica que también hay una parte no remunerada de la cual tanto hombres y mujeres formamos parte. Y ahorita vamos a platicar en el trabajo no remunerado, qué es lo que aportamos las mujeres en la economía. Finalmente también dentro de este flujo circular de la economía está la demanda interna, porque como comentábamos, bueno, pues las mujeres también compramos, también invertimos y también formamos parte de las decisiones del gobierno y de las decisiones de exportación e importación. Y del otro lado, pues dijimos en el estudio de la economía, porque pues sabemos mujeres que somos economistas, yo misma soy economista y entonces, bueno, pues hacemos cierta investigación o trabajamos en este campo. Como parte del flujo de la economía en el mercado laboral, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un reporte que tiene sobre la región de América Latina y el Caribe, dice que las mujeres representan más del 40% de la población económicamente activa. Esta población económicamente activa lo que dice son las personas que trabajan o que están buscando activamente un trabajo. Pues las mujeres representamos en esta región el 40%. Y también, bueno, pues el mismo Banco Interamericano de Desarrollo dice que, bueno, pues en esta región se cuenta con mayores índices de mujeres emprendedoras y una menor brecha en la participación entre emprendedores, hombres y mujeres que en otras regiones. Sin embargo, el 60% de las mujeres trabajan en la informalidad, en pequeñitas empresas, en microempresas, y obviamente esto reduce el potencial de ingresos y representa pues también como cierta vulnerabilidad porque no hay prestaciones al estar dentro de la informalidad. Y esto, bueno, pues precisamente porque pues las mujeres enfrentan retos como mayor responsabilidad en el hogar,
menores conocimientos sobre finanzas, escasez de mujeres de negocios que puedan ser un modelo a seguir, ausencia de extensas redes de apoyo más allá de las familias, carencia de capital de activos y dificultades para acceder a créditos sin contar con propiedades o garantes. Algunos de estos factores, como los últimos dos, carencia de capital de activos y dificultades para acceder a créditos sin contar con propiedades o garantes, también se repiten en el caso de los hombres al ser pues economías emergentes las que estamos estudiando. Y bueno, pues en un estudio del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, ellos lo que hicieron fue aplicar encuestas en diferentes empresas y se dieron cuenta que cuando preguntaban a los empleados si se maneja el negocio de manera competente, pues las empresas donde había una alta presencia de mujeres en la alta dirección, se obtenía una calificación más alta, particularmente de 1.9 puntos porcentuales por encima de la media. Es decir, los empleados sienten que se maneja mejor o se maneja de manera más competente el negocio. Y bueno, pues también en este mismo estudio encontraron que, bueno, pues los hombres generalmente no tienen en consideración algunos escenarios y, bueno, por otro lado, las mujeres toman en cuenta diferentes cosas, es decir, que más bien como que se da una complementariedad, ¿no? Y entonces no es como que se vayan completamente a que sea buena la alta dirección solamente de mujeres o solamente de hombres, sino que tiene que haber una buena combinación en el número de uno y otro. Y finalmente, otro hallazgo importante de este estudio es que las mujeres son más adversas a la hora de tomar riesgos y más cuidadosas en el manejo de las finanzas. Inclusive también, bueno, otros artículos de investigación que, bueno, ya no voy a repetir los nombres de los autores, pero los dejo aquí por si ustedes los quieren consultar más adelante, porque hay muchas cosas, ¿no?, que decir, pero bueno, pues me tenía que, pues no se podía hacer tan larga la presentación. También, bueno, pues otros autores lo que encuentran también es que las mujeres suelen mostrar mayor sensibilidad hacia el cultivo de los valores y ven la integridad como un pilar en la construcción de sus redes interpersonales. Y esto inclusive se relaciona con el estudio que les decía hace un momento del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, donde ellos dicen que el ambiente laboral de confianza es más importante para las mujeres que para los hombres. O sea, para las mujeres es muy importante sentirse orgullosa de dónde trabajan, pero también inclusive con estas preguntas que hacen a los empleados se dieron cuenta que las mujeres son más estrictas a la hora de calificar a los líderes y a la hora de calificarse también a sí mismas. Y ahora, respecto al manejo del riesgo, ya ven que hace un rato les dije, bueno, pues que las mujeres en la alta dirección lo que encontraban es que eran más adversas al riesgo. Pero bueno, otro artículo de investigación donde habla de mujeres dentro de los consejos de administración, pues ahí al contrario, como que se inclinan más a tomar un mayor riesgo. Y hay otros artículos de investigación donde dicen, bueno, pues la diferencia pues no es estadísticamente significativa entre hombres y mujeres, y entonces más bien lo que parece ser relevante aquí es la posición laboral en donde está la mujer, si está en el consejo de administración, en la alta dirección o qué puesto tiene, ¿no? Y también del tipo de decisión que se tome y esto contemplando, bueno, pues el nivel de riesgo. Lo que sí es que, bueno, pues también otros autores han dicho o lo que relacionan, y estos son artículos de investigación económica, que la mujer, como ha contribuido durante siglos a conformar familias, como que estas mismas habilidades que se han ganado se las lleva al ambiente laboral, y yo creo que también por eso se relacionaba ya con que el sentimiento de orgullo pues era muy relevante. Y finalmente lo que les decía hace un rato, ¿no? que varios artículos de investigación terminan concluyendo que no es como que sean hombres o que sean mujeres, sino más bien la complementariedad en el liderazgo lo que hace es como que genera un valor económico agregado para las empresas, sobre todo porque, bueno, modifica la visión del negocio enfocada solamente en ganancias para incluir también el bienestar de los empleados, las comunidades y el medio ambiente. Ahora, ¿cómo estamos las mujeres en términos de niveles de escolaridad? Estas cifras que les voy a mostrar aquí son para el caso de México, bueno, son dadas unas por el INEGI, otras son dadas por la Secretaría de Educación Pública. Y resulta que de cada 100 mujeres, 10 no tienen escolaridad, esto es contemplando para la población de 15 años o más. Y bueno, pues les digo, 10% no tienen escolaridad y para el caso de los hombres baja solamente al 7%. Si nos vamos a contemplar, bueno, por diferente nivel de escolaridad, en la educación básica, pues prácticamente estamos igual, hombres y mujeres con 36.7 y hombres con 35.8%.
En la secundaria se amplía un poquito la brecha, las mujeres solamente 20.4% y hombres 21.9%. Y con esto que les voy diciendo de construcción, secundaria, bachillerato y todo, contempla, aunque sea solamente un nivel aprobado, y a partir del bachillerato es donde la brecha empieza a ampliarse significativamente, porque las mujeres, solamente el 13.5% de las mujeres de 15 años o más cuenta con un grado aprobado de bachillerato, mientras que los hombres el 16.2%. Y bueno, pues en estudios superiores las mujeres 12.2% y los hombres 14.6%. Ahora, llama la atención que sí, definitivamente que la brecha es diferente, pero si vamos viendo como que cuánto se pierde en el camino, en realidad pareciera que, bueno, una mujer que ya ha llegado a un nivel de bachillerato es más fácil que brinque a niveles superiores, mientras que hay más hombres que se quedan en el nivel de bachillerato y menos que brincan a nivel superior. Entonces aquí pareciera que el reto está en que haya mujeres que terminen la secundaria y que entren al bachillerato, porque inclusive también si vemos el grado de reprobación y el grado de deserción, las mujeres tienen un menor grado, ¿no?, de reprobación y de deserción. Es decir, una vez que las mujeres han entrado a cursar un nivel de escolaridad, es más probable que los hombres. Esto es de acuerdo a cifras de la Secretaría de Educación Pública en México. Y en reconocimientos académicos, pues también la brecha pues es bastante evidente. Inclusive, bueno, pues si vemos del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, para acceder al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT se necesita tener un nivel de doctorado y, bueno, pues una línea de investigación ya hecha. Y lo que hace el CONACYT es que, bueno, pues pone ciertos requisitos, entre los que les digo que está, bueno, pues haber terminado el doctorado, tener una línea de investigación y cierta evidencia, es decir, haber publicado en diferentes journals académicos, haber publicado un libro, etcétera. Y entonces, además de decir, ok, ya perteneces al Sistema Nacional de Investigadores en este nivel, lo que hacía el SNI era dar un estímulo económico, algo semejante como a un sueldo, ¿no? Y bueno, pues en el 2005, pues de las 12,000 personas en México que estaban registradas en el Sistema Nacional de Investigadores, el 69% eran hombres y el 31% eran mujeres. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con que las mujeres muestran en promedio un nivel de escolaridad más bajo, y eso que solamente teníamos hasta educación superior, pero que no distinguimos, ¿no? Si llegamos hasta el nivel doctorado, pues seguramente el porcentaje es todavía más bajo, e inclusive pues también aquellas que ya se dedican solamente a una línea de investigación y que ya tienen evidencia de que han sido buenas en esto. Si vemos no nada más la parte de México, sino a nivel global, bueno, pues lo que vemos es que hay 90 economías que prohíben que las mujeres desempeñen ciertos trabajos. Aquí les puse algunos, ¿no? Estos son datos del Banco Mundial y son al 2020. Por ejemplo, en Líbano, pues está prohibido que las mujeres desollen animales. En el caso de la Federación de Rusia, pues tampoco está permitida la perforación exploratoria de pozos de petróleo y de gas. En el caso de Azerbaiyán, por ejemplo, conducir un ferrocarril, metro o locomotoras, conducir un autobús con más de 14 asientos. Y bueno, si nos vamos ya al campo específico de la economía, ¿cómo están los datos? En el caso de Estados Unidos, esto es del Journal of Economic Perspectives y es del año pasado, la publicación, dice que la proporción de mujeres en la carrera de economía se ha mantenido entre el 30 y el 35% en 1998. Pero si ya vemos, no nada más de las que estudian economía, sino de las que siguen estudiando y terminan un doctorado, hay 2 hombres por cada doctora y 3 hombres por cada profesor asistente y 6 hombres por cada profesor titular, por cada profesora titular. Esto es, asistente, pues es un nivel más alto todavía en el empleo, y bueno, titular pues sería el nivel más alto que se alcanza. Y entonces 3 hombres por cada profesor asistente y 6 hombres por cada profesora titular. Esto es en el caso de Estados Unidos y contemplando los 20 departamentos de economía de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Ahora, en el Campus Monterrey, del TEC de Monterrey, ustedes saben que yo trabajo ahí, les comenté hace un momento, y entonces, bueno, pues estas son las estadísticas de los graduados en economía. Ahí, bueno, pues en 1960 no se graduó ninguna mujer, se graduaron solamente 7 hombres. La primera mujer se graduó hasta 1961, en ese año se graduaron 5 hombres y una mujer. Y luego, bueno, pues hemos visto
el que ha subido el número tanto de personas que estudian economía como también del porcentaje de las mujeres que representan de los que se gradúan de economía. Noten cómo de 1970, que se tenía 2% de mujeres graduadas en economía, sube al 25% en 1980, se mantiene ahí y empieza a subir en el año 2000. En el 2010 ya había 34% de las graduadas eran mujeres, y en el primer semestre de este año, de las 35 personas que se graduaron, 18 eran mujeres, 17 hombres, lo que representa el 51%. Esto significa que en el punto específico del Campus Monterrey, en el TEC de Monterrey, pues hay más mujeres graduadas en economía de lo que se gradúan en promedio en Estados Unidos, que dijimos que eran el 30 y 35% desde 1998. Ahora, ¿qué estudian las mujeres una vez que están en economía? Dentro de la economía, ¿qué es lo que estudian? ¿A qué se dedican? Y bueno, pues también de este mismo journal, de este mismo artículo, pero no nada más contemplando los 20 principales departamentos, sino lo amplía a 50 departamentos de economía a lo largo de todo Estados Unidos. Y bueno, pues más bien encuentran que la mujer se enfoca en temas sociales como el laboral, la educación, la salud y la organización industrial, y en menor medida en la macroeconomía, econometría y las finanzas. O sea que yo estoy en ese porcentaje pequeño que nos dedicamos a la macroeconomía, econometría y las finanzas. Ahora, si nos salimos de la economía, pues la verdad de economía se mantiene en el grupo más bajo en términos de proporción si lo comparamos contra las otras especialidades, ¿no? Y bueno, pues economía está en niveles bajos, igual que la física, las matemáticas y la ingeniería, y obviamente muy por debajo de las ciencias biológicas y otras ciencias sociales, en donde mayormente las mujeres tienden a especializarse. Y bueno, pues inclusive, pues también esto queda con algunos artículos de investigación. Está este de Adams y Funk del 2012, donde dice los hombres suelen estar más enfocados en objetivos específicos, mientras que las mujeres se enfocan más en el todo, principalmente buscando el bienestar social. Y esto inclusive, bueno, pues queda también con lo que vimos antes, ¿no? Esto de a qué se dedican las mujeres cuando estudian economía. Y bueno, pues ya nada más ahí yo lo que agregaría es que ninguna de las visiones es mejor que la otra. O sea, no podemos decir que es mejor estudiar macroeconomía que estudiar, no sé, economía laboral, sino que ambas se complementan porque se necesitan todos los campos de estudio dentro de la economía, y se necesitan no nada más dentro de la economía, sino también en las demás disciplinas. Ahora, ¿cuál es la evidencia que se tiene? Yo creo que aquí hay dos grandes cosas. Uno, los temas de investigación de los ganadores del Premio Nobel en Economía. ¿Qué es lo que estudiaron estas mujeres que ganaron el Premio Nobel de Economía? Y por otro lado también el manejo de la pandemia del COVID-19, ahora que, bueno, pues terriblemente pues estamos dentro de esta crisis sanitaria. Inclusive también, bueno, pues la revista Business Insider dice que las economistas con mayor influencia, bueno, pues han sido estas. A mí me llamó la atención como desde 1876, y bueno, pues en la medida que ha pasado el tiempo, bueno, pues vemos ya como que nombres inclusive más conocidos, como el caso de Janet Yellen, que fue presidenta de la Reserva Federal en el periodo pasado, y otras inclusive, bueno, pues que han sido coautoras o autoras de teorías importantes dentro del campo de la economía. Pero ¿qué han hecho las mujeres economistas y que han sido altamente reconocidas, particularmente el Premio Nobel de Economía? Bueno, Elinor Ostrom estudió la gestión de los bienes comunes y la toma de decisiones. Y Esther Duflo a mí me llama la atención por dos cosas. Uno, que bueno, estudió de economía del desarrollo y de la reducción de pobreza, pero Esther Duflo obtuvo el Premio Nobel de Economía, si no me equivoco, eran 46 años, y además lo hizo en una investigación conjunta con su esposo. Y bueno, 46 años para obtener un Premio Nobel de Economía, la verdad es que es bastante joven. Ustedes, o bueno, todos estamos acostumbrados a ver ya personas de avanzada edad ganando un Premio Nobel de Economía, porque se supone que, bueno, eso es una línea de investigación que te tardaste un montón de tiempo, publicaste en muchas partes, y que además ya fue probado como que la práctica realmente sirve lo que estás diciendo. Entonces, 46 años, muy joven. Y además esto también de que fue en una investigación conjunta con su esposo. Y bueno, pues inclusive también los temas, se fijan que hace rato habíamos dicho a qué se dedican mayormente las mujeres, y pareciera que, bueno, eso que se dedican mayormente las mujeres dentro de la rama de la economía, bueno, pues coincide precisamente con estas dos mujeres y con los temas con los que han investigado y que las hizo acreedoras a un premio Nobel. Si nos vamos al manejo de la pandemia, bueno, pues aquí hay como que mucha controversia, sobre todo porque la crisis
sanitaria no se ha terminado, seguimos con la pandemia y que si hay una nueva ola, rebrote y demás, y seguimos con la crisis económica también, sobre todo pensando por qué han sido estas dos cosas, ¿no? La crisis sanitaria y la crisis económica. Y bueno, pues los países liderados por las mujeres han tenido mejores resultados en el manejo de la pandemia. Particularmente, bueno, pues se habla de Alemania y de Nueva Zelanda. Y entonces a la hora de ver, bueno, ¿qué fueron lo que hicieron estas mujeres? ¿Por qué se manejó mejor la crisis sanitaria? En realidad se ve que fueron como que más adversas al riesgo en temas de salud y más dispuestas a asumir riesgos en el caso de la economía. Parece como si hubieran puesto en las prioridades, pues primero está la salud, el bienestar común, de lo que hablábamos hace un momento. Inclusive en el caso de Angela Merkel en Alemania, pues recuerdo que cuando inició la pandemia, ella dio una cifra más o menos así que esperaba, pues que como que el 80% de la población de su país se enfermara de coronavirus. Y yo me acuerdo que pues, nos asustamos, ¿no? Un montón de, ay, entonces es tanta la proporción y cosas que no escuchábamos en otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que está mostrando, bueno, pues que estas mujeres se mostraron más adversas al riesgo en temas de salud y que inmediatamente lo que hicieron fue tomar medidas para que se contuviera la crisis sanitaria, dejando a un lado también o asumiendo más riesgos dentro de la economía. Inclusive esto no es que yo lo haya percibido, sino que en el periódico The Guardian, pues también con la universidad, con datos de la Universidad de Johns Hopkins también muestran exactamente lo mismo, ¿no? Que como que los países que están liderados por mujeres, pues tuvieron un mejor manejo de la pandemia. Pero ustedes pueden decir, bueno, pues esa es tu opinión de este periódico que tomó los datos de Johns Hopkins, ¿no? Ya inclusive hay artículos de investigación económica al respecto, en donde, bueno, pues toman 94 países y realmente vieron, bueno, realmente importa el género, si son hombres o mujeres, con esto de combatir la pandemia. Y en este artículo de investigación, pues lo que encuentran es que sí, que las mujeres son más adversas al riesgo, que muestran más empatía y sobre todo la comunicación efectiva, porque algo que encontraron es que la comunicación efectiva fue como que contundente y clave a la hora de que estas mujeres líderes dijeron qué es lo que se iba a hacer. Si vemos inclusive, bueno, pues dijimos es una crisis sanitaria, pero también una crisis económica. Y bueno, pues todo parece indicar que las mujeres líderes han hecho un mejor papel para contener la crisis sanitaria. En términos de la economía, pues la crisis continúa, ¿no? Sobre todo, pues sabemos que en el segundo trimestre, cuando se han dado los confinamientos, es decir, que todo el mundo estábamos en nuestra casa, bueno, pues que la economía mostró una caída histórica en registro. Para el caso de México, pues se espera que este año el Producto Interno Bruto se contraiga alrededor del 9%, que sería la mayor caída desde la Gran Depresión. Y vemos otros países como el Reino Unido, España, por ejemplo, España que vive prácticamente del turismo, pues que también se han visto muy afectados y sobre todo pensando que son este tipo de actividades, el sector terciario, el sector servicios, el que ha estado muy afectado y que pues continúa la crisis sanitaria, pues se espera que este año la mayor parte de los países muestre contracciones importantes en su Producto Interno Bruto. Ahora, bueno, pues inclusive también con esto del manejo de la crisis, les digo que hay muchos artículos de investigación. A mí me llamó la atención cómo tan rápidamente, bueno, pues toman los datos de 94 países o más, ¿no? Y empiezan a ver y que comparándolo también con otras crisis que se han dado económicas y de otro estilo, bueno, pues han encontrado, y les puse aquí porque no nada más es de un solo artículo, sino de diferentes artículos de diferentes autores y en diferentes líneas de investigación, han encontrado que las mujeres tienden a adoptar medidas más democráticas y un estilo más participativo y menos autocrático que los hombres, lo cual favorece o puede estar favoreciendo los resultados dentro de una crisis. Y aquí está lo que les mencionaba también de esto de la capacidad de comunicarse efectivamente y de manera contundente, ha sido clave en la crisis sanitaria en el caso de las mujeres líderes. Y aquí, bueno, pues hay 3 artículos de investigación que están apoyando esto. Pero bueno, dijimos que sigue todavía la crisis económica y entonces se le empieza a llamar la recesión, ¿no? Precisamente como la crisis de las mujeres. Y bueno, ¿esto por qué? Sobre todo porque, bueno, les dije, en el segundo trimestre cae un montón la economía, pero bueno, pues ya la recesión se supone que tocó fondo y empezamos la recuperación económica. Pero dentro de la recuperación económica no está siendo uniforme en todos los sectores de la economía.
Por ejemplo, el sector turismo, ustedes saben que sigue muy afectado porque, bueno, pues a los hoteles les dicen tú ya nada más puedes llenar tanta capacidad o tanto porcentaje de tus habitaciones, no es como antes, ¿no? Que podían llegar, no sé, al 90% ahorita, ¿no? Por esto de la sana distancia y que continúa el coronavirus y bueno, pues también todo lo que tiene que ver con como que las personas estemos en contacto, precisamente que es del sector servicios, es decir, turismo, preparación de alimentos, entretenimiento, es el que se ha visto más afectado porque no se ha recuperado tan rápidamente como otros sectores, por ejemplo, la manufactura, en donde, bueno, pues sí se siguen imponiendo medidas sanitarias, pero como que es más fácil que haya cierta distancia entre persona y persona. Y bueno, ¿esto qué es lo que ha provocado? Bueno, pues que el 53% de las mujeres que trabajan en alguna actividad del sector servicios, les digo, este sector terciario donde está el turismo, preparación de alimentos, entretenimiento, etcétera, pues que bueno, 53% de las mujeres trabajan en el sector servicios y entonces esto ha hecho pues que las mujeres no recuperen tan rápidamente su empleo como lo han hecho los hombres, pero precisamente por donde trabajan las mujeres. De hecho, en esta misma encuesta, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el caso de México, pues de abril a julio lo que muestra es que las trabajadoras propias aumentaron del 14 al 23%, mientras que la tasa de las trabajadoras no remuneradas se duplicó. Para el caso de Estados Unidos, pues también la historia es más o menos igual, ¿no? Porque la tasa de desempleo, antes de esta crisis sanitaria y de la crisis económica, pues la tasa de desempleo estaba en 3.4% y ahorita está en 8%, mientras que para el caso de los hombres antes estaba en 3.6% y ahora en 7.7%. Y bueno, ahora quien pueda decir que en realidad 7.7%, 8%, pues en términos estadísticos puede que no sea significativo, pero bueno, hay una diferencia que tanto para el caso de México como para el caso de Estados Unidos se supone que hay dos grandes rasgos para este fenómeno, es decir, que las mujeres todavía continúen con una alta tasa de desempleo. Una, pues dijimos que los sectores más afectados son precisamente el sector servicios, en donde trabaja la mayor cantidad de mujeres. Dijimos en el caso de México el 53%. Y en segundo lugar, pues también está el cierre de escuelas y guarderías, que ha ocasionado que muchas mujeres dejen su trabajo o que no puedan regresar a él una vez que ya terminó el confinamiento. Entonces, todo esto pues hace pensar si hay un techo de cristal o si también hay otros factores, ¿no? Detrás, sobre todo porque a la hora de estar buscando artículos como que veía mucho sobre el techo de cristal. Y bueno, pensando en mi propia experiencia, pues yo la verdad es que, bueno, yo tengo una carrera de economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León y después hice la maestría y el doctorado en el TEC de Monterrey y en ninguno de los casos, ni en la UNI ni en el TEC de Monterrey, me encontré con barreras estructurales o de sistemas que me pudieran, que me impidieran acceder a estudiar la carrera, la maestría o el doctorado. Inclusive, pues, no sé, o sea, como que yo no vi ninguna barrera estructural, ni tampoco para poder entrar a trabajar, a dar clases en el TEC de Monterrey o para subir de puesto en Grupo Financiero Base. Yo no he encontrado eso, pero bueno. Entonces esto me hace pensar si hay otros factores también detrás y pensando, uniéndolo esto con los artículos de investigación que les mostré hace un rato, pues no sé si serán decisiones personales las que se toman y más bien los artículos de investigación pues hablan de que pues puede que haya una escala de prioridades. En el caso de las mujeres, el nivel de escolaridad también es muy importante, obviamente, al querer seguir subiendo de puesto, la personalidad de las mujeres y bueno, pues que si estamos más enfocadas en el todo o en objetivos específicos, que si somos más aversos al riesgo y además que somos más críticas de sí misma y de la organización. Esto es de acuerdo a los artículos de investigación que les mostré hace un rato, ¿no? Y bueno, pues habrá que pensar aquí si son decisiones personales que las mujeres toman o si realmente hay un techo de cristal. Y todo esto, bueno, si lo queremos conjuntar con la teoría económica, ¿qué resulta? Pues hay tres cosas yo creo que podríamos tomar en cuenta. Uno, pues que los hogares pensando pues que donde viven conjunto de personas que puede que tengan o no relación familiar entre sí, pero que están cohabitando, los hogares maximizan su función de utilidad, bienestar o felicidad, como le quieran llamar, con una restricción de tiempo que se consume en trabajo o en ocio, dependiendo de su costo marginal. Es decir, cada quien va decidiendo cuántas horas trabaja al día, a la semana, etcétera, pero al interior del hogar, ya no nada más como individuos. La segunda es pensar inclusive también en la ventaja
relativa o comparativa, esta que es muy famosa en el comercio internacional, y que nos dice que si hay, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más sencillo, dos países y ambos producen peras y manzanas, la ventaja relativa lo que dicta es que, bueno, pues los países, para que obtengan el mayor beneficio posible del comercio, de estar colaborando, es que cada uno se especialice, uno en peras y otro en manzanas. Esto a pesar, inclusive, de que alguno de los países pudiera estar produciendo más de ambos productos. Entonces, si pensamos que, bueno, pues de acuerdo a las cifras que les comenté, que las mujeres en promedio tienen un menor nivel de escolaridad, y al tener un menor nivel de escolaridad promedio, pues también tienen un menor sueldo promedio, pues pareciera que los hombres se deberían de especializar en el trabajo remunerado y las mujeres en el trabajo no remunerado. Pero inclusive dentro de la teoría económica, dentro del comercio internacional, no se da la completa especialización. Vemos, por ejemplo, que les digo, pues se supone que en la ventaja relativa uno de los países produciría solamente peras y el otro solamente produciría manzanas, pero en realidad es que se quedan produciendo ambos, ¿no? De las cosas y producen más del bien en donde tienen esa ventaja relativa o comparativa. Y sobre todo porque hay otras cosas que no pueden monetizarse, más aún también inclusive al interior de los hogares. Y finalmente, la última teoría que a mí me gustaría tomar en cuenta es la de teoría de juegos, esta que hizo John Nash, que hay una película muy famosa que se llama Una mente brillante, donde va platicando un poco de su vida y cómo él se dio cuenta, ¿no?, de ese comportamiento de las personas, donde te dice, bueno, que esta teoría de juegos estudia las decisiones de los individuos dentro de un grupo y dice que, bueno, se debe de tomar en cuenta las decisiones, no nada más las que yo voy a tomar, sino también las decisiones que los demás miembros de este grupo van a tomar y que finalmente, para poder llegar a un óptimo, se necesita la colaboración. Si cada quien anda por su lado, la verdad es que todos nos quedamos en un subóptimo. Entonces, pensando en este grupo, al interior del hogar, pues los individuos, para que obtengan el óptimo, se tienen que poner de acuerdo, tienen que colaborar. ¿Y cómo van a colaborar? Pues pueden pensar un poco en la ventaja relativa, pero inclusive también pensando en aspectos que no son monetizados y no completamente con la especialización de una u otra cosa, porque les digo, hay cosas que no tomo en cuenta aquí, sobre todo en el valor monetario y tratando de maximizar la función de utilidad, felicidad o bienestar, como se le quiera llamar, al interior del hogar. Entonces, acá lo que estamos hablando ya no nada más es del individuo, sino los hogares como una unidad, ¿no? Los hogares en donde, bueno, pues son dos o más personas las que pueden estar ahí tomando las decisiones y donde resulta relevante el nivel de escolaridad y el sueldo también, y que además, dadas estas cosas que se tienen, nivel de escolaridad y sueldo al interior de los miembros del hogar, pues también está el uso del tiempo y la libertad de elección, porque inclusive en esto de la libertad de elección, pues hay unos que prefieren una cosa y hay otros que prefieren otra cosa, y finalmente lo que dijimos es que se debe de maximizar el bienestar y la felicidad. Obviamente hay una restricción de presupuesto. Y bueno, pues también el tipo de hogar. Y en esto del tipo de hogar, pues hay un libro completo donde habla del trabajo de las mujeres, y en uno de estos capítulos, que es el 8, la autora Grisel Olivera, bueno, pues habla de la estructura del hogar y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados de las mujeres en México. Y encuentra que las mujeres que trabajan en hogares nucleares, es decir, donde está papá, mamá e hijos, y monoparentales, donde está solamente la mujer con los hijos, trabajan 1.8 y 3.24 horas adicionales en comparación con los residentes de hogares extensos. Los hogares extensos son donde viven más miembros de la familia, no sé, los abuelos, tíos y demás, o también otras personas que no tienen una relación familiar y que viven ahí por alguna otra situación. Y entonces aquí algo bien importante es que los hogares monoparentales, es decir, la mujer que vive sola con sus hijos, pues en promedio termina trabajando más horas a la semana de manera no remunerada. Esto es porque pues no hay una ayuda. Este mismo trabajo de investigación argumenta que el ciclo, y lo puse entre comillas porque está tal cual, el ciclo de vida de los hogares influye en la cantidad de tiempo asignado al trabajo doméstico, ya que las familias nucleares y monoparentales, al estar en una fase de expansión, tienen más dependientes que requieren que se dedique más tiempo al trabajo en el hogar. Es decir, que si los hijos están chiquitos y demás. Y finalmente, también este mismo estudio muestra que la participación de las mujeres en el trabajo doméstico y que no es remunerado es una decisión endógena, es decir, es una decisión propia.
que depende también, bueno, o que más tarde se va a reflejar en el mercado laboral. Pero finalmente lo que encontró esta autora es que como que van siendo decisiones propias de las mujeres cuánto están en el trabajo remunerado o no remunerado. Ahora, si veamos de las cuentas satélite del INEGI, precisamente el uso del tiempo del trabajo no remunerado. ¿Cuánto es este trabajo no remunerado? ¿Y cuánto representa del Producto Interno Bruto? Inclusive, bueno, pues si vamos del 100% del trabajo no remunerado, el 92.8% son labores domésticas y de cuidados. Y al interior de ese 92.8 pues está cuidados y apoyos, 29.7, alimentación, 18.2, es decir, todo lo que tiene que ver con la preparación de alimentos, limpieza y mantenimiento de la vivienda, 17.7, ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, 10.4%. Y se acuerdan que antes habíamos mencionado, bueno, pues que a las mujeres les importa la sociedad y demás, que salían artículos de investigación. Aquí lo podemos ver porque inclusive esto representa 10.4% del valor económico del trabajo no remunerado, que todo esto en su conjunto, perdón, se movió la diapositiva, que todo esto en su conjunto, las labores domésticas y de cuidados, si lo ponemos no nada más del 100% de este trabajo no remunerado, sino en relación al Producto Interno Bruto, que les dije que era el indicador más importante de la economía, representa 23% del PIB, es decir, representa un montón todo este trabajo que se va haciendo, pero aquí a mí lo que más me llamó la atención es sobre todo esto del trabajo voluntario. En segundo lugar, y ya muy por debajo, está la producción de bienes de autoconsumo, que representa 1.6% del PIB, y finalmente las labores realizadas por niños entre 5 y 11 años con 1% del PIB. Por ejemplo, están los quehaceres domésticos, 0.8%. Yo tengo 3 hijas, entonces no sé, una de mis hijas que tiene 8 años y le digo, atiende tu cama, bueno, pues está dentro de este 0.8% que está realizando un trabajo que no es remunerado y que es tender su cama. No sé, por poner un ejemplo así muy sencillo. Del trabajo, pero a nivel global, ¿no? Esto que les mostré acá era solamente para la economía mexicana y es del INEGI. A nivel global, bueno, pues ¿cuánto constituiría del PIB, el trabajo no remunerado? Esto, si lo agregáramos, porque se acuerdan que platicamos que no todo lo que se trabaja, todo lo que se produce, pues en estricta teoría sí tendría que contabilizarse dentro del Producto Interno Bruto, pero pues es imposible porque hay cosas que no pueden monetizarse o que pues sería imposible meterse a cada hogar y ver qué es lo que están produciendo. Y bueno, pues si todo eso se contemplara, pues representaría entre el 10 y el 39% del PIB mundial. Esto solamente el trabajo no remunerado para el caso de las mujeres. Si vemos en comparación, en México representa el 23.3% del PIB. A nivel global, les digo, entre el 10 y el 39%, entonces México, pues ahí anda más o menos dentro de la media. Pero bueno, me salgo de lo que tiene que ver con el mercado laboral para ya no aburrirlos tanto con eso y me meto a las decisiones de consumo. ¿Quiénes toman las decisiones de consumo? Esto es de la demanda interna, porque se acuerdan esto del flujo circular de la economía, donde dijimos que si las personas que trabajan, ahí están también, están las mujeres, y entonces como parte del flujo circular, pues está también quién compra las cosas o quién toma estas decisiones de consumo. Bueno, pues lo que dicen los artículos es en cuanto a los objetivos y las satisfacciones que buscan los hogares, porque recuerden que ya no era nada más el individuo por sí solo, sino era todo el hogar. En cuanto a la adquisición de bienes y servicios, bueno, pues indican que los hogares tienen bien definida una función de utilidad general coherente para poder maximizar el bienestar o la felicidad al interior de todos los miembros del hogar. Y obviamente, bueno, pues esto ya da como que un conjunto de necesidades bien específicas que se deben de asistir y, bueno, cuáles son los productos y servicios que se deben de comprar para cumplir estas necesidades. Nada más que, bueno, pues aquí sería como que nos quedamos hasta las necesidades básicas, porque por encima de las necesidades básicas como que no hay estadísticas para poder comparar el consumo entre hombres y mujeres. Me hubiera gustado platicarles de la propensión marginal a consumir de las mujeres versus la propensión marginal a consumir de los hombres. Propensión marginal a consumir es de un peso adicional de ingreso, qué porcentaje se gasta y qué porcentaje se ahorra. Y bueno, al estar pensando, ¿por qué no hay así por separado? Pues es que tiene que ver precisamente que ya pues al interior del hogar se revuelve el dinero y entonces podríamos hablar no nada más del ingreso de la mujer o el ingreso del hombre, sino es el ingreso del hogar. Y más bien aquí lo que encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo
no es propensión marginal a consumir, sino decisiones cotidianas de consumo, donde encuentra que el 80% de estas decisiones cotidianas de consumo en América Latina y el Caribe son tomadas por mujeres, para productos tanto para mujeres como para hombres, porque son precisamente las mujeres las que se encargan de comprar los productos que necesitan para sí mismas, pero también para los demás miembros del hogar. Y otra cosa relevante para el caso de México son las remesas. Esto que, bueno, pues como que ha tomado tanta relevancia actualmente. Las remesas es el envío de dinero de trabajadores que están en el exterior. 97% viene desde Estados Unidos y esto es, bueno, pues de mexicanos que trabajan en el exterior, les digo principalmente en Estados Unidos, y que van enviando dinero a sus familiares en México. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención darme cuenta que del monto de los que reciben remesas es en proporción 2-1 en favor de las mujeres en México. Es decir, principalmente son las mujeres las que reciben remesas en nuestro país. Y bueno, inclusive también pues las remesas se va dando la estadística mes tras mes tras mes y bueno, para este año se esperaba que las remesas disminuyeran, sobre todo porque, bueno, pues las remesas al ser un ingreso que tienen los connacionales en el exterior y que envían a México a sus parientes, pues depende también del mercado laboral, principalmente de Estados Unidos, y por la crisis económica, pues el mercado laboral de Estados Unidos, pues hubo un momento, sobre todo en el segundo trimestre, donde le estaba yendo sumamente mal, la tasa de desempleo subió muchísimo, había mucha gente desempleada, y bueno, pensábamos que las remesas iban a bajar, pero en realidad pues lo que hemos visto es que las remesas han alcanzado niveles máximos históricos, y aquí, bueno, pues con que la crisis en México está siendo todavía más importante que en Estados Unidos, y esto como que de cierta manera obligado, ¿no?, a los connacionales a que sigan enviando dinero, probablemente inclusive mermando sus ahorros. Pero bueno, y aquí va lo que tiene que ver con el caso de las mujeres. En todos los meses de mayo las remesas se incrementan, y en artículos de investigación económica esto se relaciona con que en mayo es el Día de las Madres, y entonces pues los trabajadores que están en el exterior, ¿cómo no van a enviar dinero en mayo, que es el Día de las Madres? Y este mayo decíamos, pues hay confinamiento, está súper mal el mercado laboral, pues se incrementaron respecto al mes anterior, lo que sí pues fue el mes de mayo con el menor nivel de remesas en registro. Bueno, me voy ahora a la parte de la inversión, también qué es lo que se encuentra, pues también de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, pues que las mujeres difieren de los hombres en la manera como se percibe la riqueza, y esto es porque ven, además de cumplir, bueno, pues también las necesidades básicas, pero encima ya cuando se cumplan las necesidades básicas, porque lo que se refiere a necesidades básicas, tanto hombres y mujeres se comportan exactamente igual, pero encima de las necesidades básicas, las mujeres como que ven la posibilidad de ofrecer una mayor cantidad de bienes, no solamente para sí mismas y para sus familias, sino también para toda la sociedad en conjunto. E inclusive, bueno, pues en encuestas que van realizando, lo que encuentran es que en promedio, pues las mujeres inversionistas dicen que lograr un impacto social positivo es importante. Y bueno, yo creo que esto también tiene que ver con que las mujeres están más interesadas en las inversiones sostenibles que los hombres. Es decir, decimos que nos preocupa porque se acuerdan que al principio yo les platicaba de ciertos artículos de investigación que decían, bueno, las mujeres parecen estar más preocupadas por el todo, más preocupadas por la sociedad. Mostramos también cómo el trabajo voluntario es importante y representa inclusive 10% del trabajo no remunerado en México. Pero además también en el caso de las inversiones, pues las mujeres se preocupan más por inversiones sostenibles en comparación a los hombres. Entonces, bueno, podríamos seguir aquí 3 horas hablando del mismo tema, pero en conclusión, ¿a qué podemos llegar? 1, no toda la economía puede ser monetizado. 2, definitivamente que las mujeres tenemos un papel muy importante dentro de la economía, tanto en la parte remunerada como en la parte no remunerada y como parte del flujo económico. Pero 3, aquí pues hay que ser bien cuidadosos porque los datos pueden interpretarse de distinta manera. Lo que sí es que, bueno, pues hay que evitar caer en señalamientos de pensar que la mujer solamente tiene que estar en el hogar, o por el contrario, señalamientos que digan que la mujer solamente vale si está fuera del hogar trabajando. Aquí lo verdaderamente pues relevante es acabar con las barreras institucionales, si acaso las hubiera, para que haya posibilidades reales, para que las mujeres puedan estudiar cada vez más, para que puedan alcanzar mejores puestos, y finalmente para que cada mujer en su contexto personal y familiar pueda decidir cómo contribuye a la economía.
para su beneficio, el de la familia y el de la sociedad, y cómo contribuye ya sea en el trabajo remunerado o en el trabajo no remunerado, pero que finalmente sea una decisión propia de las mujeres. Y bueno, pues yo espero que esta presentación les haya gustado y les haya servido. Nuevamente agradezco un día por todos por la oportunidad de dar esta presentación. Y bueno, pues mi nombre es Gabriela Sillar Pagaza y bueno, aquí les dejo mi Twitter por si acaso quisieran hacer algún comentario. Muchas gracias.